noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió dejar sin cambio, la tasa de interés de referencia para operaciones interbancarias en el nivel de 11.25%. Decisión soportada en los indicios que dicen tener de que la inflación general continuará disminuyendo su velocidad de crecimiento y que la eficacia de su política monetaria se verá cumplida con esta restricción para llegar al nivel objetivo hacia finales del 2024. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos en Cuentas Claras estas aseveraciones y su impacto que Luis Pérez Lezama de Saber Think Like veracruzano? Buenas noches, Luis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, los saludo a usted y a su auditorio. En efecto, habrá que ir deshebrando qué es lo que Banco de México está viendo, doctor, porque no es lo mismo que estamos viendo todos los demás. Sobre todo cuando hablamos de esa inflación, no la general, sino aquella que están padeciendo todos los consumidores, incluidos tú y yo, en eso que denominamos mercancías, alimentos ya preparados y otros servicios. Sí, por supuesto, si me permite, vamos rápido, como siempre, a los datos demoledores y por supuesto en cuentas claras. Siempre decimos que qué fortuna que todo ha quedado grabado. Aquí hemos platicado en reiteradas ocasiones que el proceso desinflacionario va a ser lento. Me parece que en eso coincidimos todos, con ciertos sesgos y riesgos, amenazas que se van a presentar en el camino, que pueden ser temporales, pueden ser estacionales, internos y externos, pero bueno, en términos duros, 5.18 la inflación, pero una inflación muy engañosa la que estamos viendo, y hacia adelante no podríamos pensar que esta disminución o desinflación va a ser consistente. ¿Por qué? Porque hay que poner, insisto, en datos demoledores, doctor. El año pasado, a estas alturas, la inflación subyacente, que es de la que hemos venido platicando y justamente a la que usted hace mención de la economía real, traía de inflación 7.4. Hoy tenemos 6.91, es decir, estamos realmente 0.5 por debajo del año pasado, es decir, ni un punto, estamos medio punto por debajo del 2022. ¿Dónde está la explicación de aquello que estadísticamente se señala como un proceso desinflacionario o que la inflación está bajando? Está en el otro componente, el componente de frutas y verduras, de energéticos, que ya hemos platicado que está manipulado. Ese sí trae casi 10 puntos de desaceleración. Sin embargo, estos factores son, insisto, estacionales, tienen que ver con las temporadas, ¿no? Y evidentemente con una mayor abundancia, pues porque lógicamente las cosechas han sido generosas, y al mismo tiempo con temas de subvención y control de precios en energéticos. Pero bajo el contexto real, hacia adelante, creo que estamos perdiendo de vista, y lo decimos siempre con mucha dirección hacia el Banco de México, que llevamos 42 meses padeciendo estos movimientos a la alza. No hay que olvidar que cuando todo esto empezó en enero de 2020, la inflación era del 3%, y que estamos, pero verdaderamente lejos, si no es cuando menos al doble de lo que estamos viviendo. Entonces, no creo, no pienso, no aseguro que no hay forma de que en este momento la población que nos está viendo sienta que la inflación está bajando cuando estamos a punto de entrar en el periodo de regreso a clases y ya nos llegó la inscripción de la colegiatura, la inscripción de la escuela, y trae un 10% de incremento, doctor. Sí, ahora bien, fíjate, Luis, algo que también a mí me sorprende es que en el comunicado de Banco de México, en los detalles de lo que con los que toma su decisión, permíteme decirlo, pero casi yo veo un copy-paste en los últimos 4 tomas de decisión, en donde los riesgos a la alza que dice son fulano, sutano y mengano, y los riesgos a la baja son exactamente los mismos. ¿Por qué? Es decir, ¿no ve la Junta del Banco de México algún cambio, por ejemplo, en las tendencias de los llamados programas antiinflacionarios del gobierno? Hay dos lecturas, doctor. Hemos estado peleando mucho porque tengamos una guía, ¿no? Una guía, un camino, una información hacia adelante del Banco Central, el Guidance Forward que le llaman en Estados Unidos. Y lo que está haciendo Banco de México, no hay que olvidar que estamos en un proceso electoral, prácticamente todo va a ser político. Lo que hace Banco Central es que parece que ya guardó los modelos econométricos y se va a ir por la parte que mejor convenga, la parte que mejor haga lucir los datos, y ese va a ser un síntoma general del gobierno en general.
ahora que estamos de cara al año electoral. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos entrar rápidamente al análisis de por qué está haciendo copy-paste, de por qué nos está metiendo en Honduras, de por qué está despreciando datos duros y está de alguna manera decorando estéticamente la información para que se haga lucir. Mire, doctor, de manera muy sencilla, Banco de México dice en su pronóstico, la inflación subyacente de la que estamos hablando, si bien está en casi 7%, para cierre de este año estará en 5%. Madre mía, doctor, si venimos viendo un proceso desinflacionario suave, paulatino, que todo el mundo, donde ocurra, va a ser, insisto, lleno de retos, pero si se da, será paulatino, ¿cómo le va a hacer el Banco Central con escasas herramientas, con un comunicado donde no habla de una mayor fortaleza monetaria, donde no está pensando en subir las tasas como algunos bancos centrales y al contrario, nada más está esperando el momento para bajarlas? ¿Cómo le va a hacer para que se reduzca este cáncer que ha sido la inflación subyacente en mercancías, alimentos, bebidas y tabaco y servicios, que no hemos podido en 42 meses? O sea, ¿cuál es la varita mágica para que en 6 meses, con regreso a clases, con un consumo liberado que tiene que ver con e-commerce, la gente compra mucho en línea, por supuesto lo hacemos en tiendas físicas, después vendrá el Buen Fin, luego vendrá Día de Muertos? Hombre, el segundo semestre es la parte de mayor consumo hasta llegar a diciembre. Sí. Perdón, doctor, pero no hay en este momento, o cuando menos pienso yo, certeza, seguridad y confianza de que el anuncio sea estrictamente monetario. Me parece más políticamente monetario. Ahora, Luis, desde tu agudo ángulo de análisis, ¿qué tanto de verdad el tipo de cambio, si hay evidencias en esta fase de apreciación, está contribuyendo a que los componentes de importación, sobre todo en esa inflación subyacente, estén llevando a una tendencia a que disminuya la velocidad de la inflación general? Yo pienso, y haré una analogía futbolera, me parece que el Banco de México está actuando de portero, ¿no? Y no se está aventando por los balones en la portería, nada más está viendo cómo pasa y dice, no, va para afuera, y va para afuera. ¿Y por qué lo digo? Mire, doctor, estamos viendo un deslizamiento desordenado. No he visto a los analistas en este momento decir este tema, y es muy importante. Deslizamiento desordenado del tipo de cambio. Ok, 20, 19, 18, 17, caray, o sea, a ver, está bien que hay que dejar el mercado, pero cuando el tipo de cambio se deprecia, todo el mundo le mete las manos desde el Banco Central, y ahora que se está apreciando ficticiamente, nadie dice nada. Podríamos platicar, pero esa es una responsabilidad del Banco Central, dejar de echarle ojo y revisar que este deslizamiento no se dé desordenadamente. Sí incide, pero incide, pienso yo, en un universo inverso. ¿Por qué? A ver, con un tipo de cambio que en este momento habla más de un dólar débil que de un peso fuerte, es verdad que hay algunos indicadores que hablan de orden en variables macroeconómicas, pero que tienen que ver con el rebote todavía post-COVID. También hay otras eventualidades que preocupan. Yo diría que el 80% de la depreciación del dólar y apreciación del peso está influenciado por menor aversión al riesgo mundial y, por supuesto, una política que es diferente en el resto de los países, en particular los avanzados con nosotros. Hay un 20% que está asegurado por el diferencial de tasas, es decir, está siendo un poco más conveniente invertir en México que en Estados Unidos. Pero en esa combinación, doctor, estamos cayendo en un escenario donde las condiciones de un 17, para hablar del tipo de cambio 17 pesos, no son compatibles con la realidad económica. Vamos, no somos Noruega, y eso es muy peligroso, y por eso mi teoría y mi propuesta de revisar el deslizamiento desordenado. Vamos más allá. ¿A quién beneficia esta apreciación teórica del peso, depreciación del dólar? A las compras del exterior, a las importaciones. Todavía escucho en la calle muchas personas que hablan de un falso sentido de identidad y soberanía en el tipo de cambio. Ni el precio del petróleo mexicano, ni el precio del tipo de cambio en este particular peso mexicano son síntomas de soberanía. Al contrario, nos conviene una moneda que sea atractiva, y bajo este contexto acaba de salir hoy el reporte de la balanza comercial y otra vez déficit. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que cuando el peso aparentemente es más fuerte, el dólar es débil, nos volcamos a comprar en particular dos clases de bienes de consumo que están en su máximo, 13% de crecimiento anual, y bienes de capital casi 20%. Esto nos dice claramente que aunque tengamos exportaciones que sí las tenemos y se presumen, estamos comprando, vuelvo a repetir, como si no hubiera un mañana. Entonces, claro, en este contexto, creo que perdemos mucho más con un tipo de cambio barato, en este sentido, que caro. Algún día, si usted nos lo permite, platicaremos por qué no debería preocuparnos
si es 20, 19, 18, 17, y si sigue bajando, no es barato. ¿Por qué? Porque no son 17, son 17,000, ya se olvidaron los 3 pesos. Entonces no es realmente una ventaja, me parece que es más bien un riesgo, doctor. Finalmente, Luis, entonces, en esta analogía que hiciste de que si el Banco de México para penaltis o no para penaltis, ¿estaría el Banco de México en condiciones, por ejemplo, de parar el tiro de la falta de competitividad por un tipo de cambio por largo tiempo apreciado? No, doctor, me parece que en el tema cambiario será inevitable. Podremos ver el coqueteo del peso en los 16, no lo dudo, pero es inevitable. No hay palabra de honor en el tipo de cambio. Tendrá que rebotar. Por eso es que el Banco de México está calculando muy bien el momento de reducir su tasa, porque podría provocar más consumo. Me parece que los factores del tipo de cambio no dependen estrictamente del Banco Central, pero sí los flecos o sus límites donde debería tener cuidado. Y por otro lado, me parece que el penalty definitivo, el Banco Central lo va a tener que detener de aquí a diciembre, y yo verdaderamente veo el portero el 5 de mayo muy relajado. Me parece que tenemos que poner atención a lo que dijo Carstens. No será fácil, sí. Y si tenemos una convergencia de inflación para 2024 finales del 3%, creo que no tiene ningún sentido entonces en este momento echar campanas al vuelo, y más bien tener mucho cuidado, doctor, porque factores como la inseguridad, insisto, los temas políticos y el encarecimiento de mercancías siguen siendo todavía muy peligrosos. No se ha ganado nada en el subyacente, doctor. Sí, Luis. Pues aquí estaremos de tu mano observando a este portero, haciendo como que sí detiene los penaltis o no. Muchísimas gracias, amigo mío, como siempre, por esta explicación tan en cuentas claras. Al contrario, doctor, muchas gracias. Seguimos atentos al regreso a clases. Saludos. Gracias, saludos, Luis. Bueno, pues los desafíos para la Junta de Gobierno serán sin duda generar credibilidad en sus decisiones de política monetaria, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Luis Pérez Lezama. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.